Ahora vamos a hablar de otro capítulo del Policy Brief. Otra vez creadora, coautora la verdad, Mary Geraldine Herman, docente del área urbana en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, junto a otros 3 docentes, todos expertos en el área urbana y que hacen clases actualmente de sostenibilidad urbana, de métodos y prácticas del urbanismo y de distintos seminarios relacionados al tema. Esta vez este pequeño texto habla sobre propuestas para una infraestructura y desarrollo urbano resiliente, es decir, que se sostenga en el tiempo y que finalmente sea flexible, que sepa afrontar distintos problemas y de una buena manera, claramente no generando otros. Un urbano resiliente, sostenible y comunitario. Tenemos primero el resumen ejecutivo. El presente documento propone la necesidad de establecer una revisión crítica de la estrategia de desarrollo territorial vigente en el país. La verdad es que no sé muy bien cuál es la estrategia de desarrollo que hay en el país, pero ahora que me surgió la duda, podría preguntárselo a la profe y ya en otro texto lo comento. Ante la grave situación de contagio y vulnerabilidad que alcanzaron las ciudades chilenas durante la pandemia del COVID-19. Ya, bueno, este texto, déjenme ver el año. Ya, 2020. Bueno, al igual que el otro texto, está un poco descontextualizado el 2024 porque ya no hay pandemia de COVID-19. Y a pesar de que se tomaron en cuenta como la alta tasa de contagio que tenía el hecho de estar en como lugares con hacinamiento, igual se han hecho ciertas normas en el país, pero realmente no sé qué tantos frutos han dado, porque igual se dan ciertos espacios de hacinamiento como en el transporte público o en calles que son muy transitadas o en comunas donde se puede como concentrar una gran cantidad de gente. Pero veamos como lo que proponen, porque finalmente este texto es como lo que proponían en ese entonces y que tal vez hoy día ya está aplicado. Dice que se establecieron propuestas para mitigar la debilidad de la planificación urbana chilena. Este escrito profundiza en la situación especialmente crítica de la región metropolitana y del área metropolitana del Gran Santiago. Ahí está siendo como más objetivo. No estamos contando los sectores rurales, como por ejemplo donde yo vivo. Que, con un recuento de 61,4 muertes por 100.000 habitantes, lo cual igual es harto, y de 2.781 casos diarios cada 100.000 habitantes. Esto con informes de la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, y el World Bank, el que fue el 29 de junio de 2020. Se ubicó muy por sobre el promedio del país y las demás capitales regionales. Es decir, que comparado, por ejemplo, con el caso de Argentina o de Brasil, igual como para la poca cantidad de gente que tenemos, es bastante. En buena medida, la situación de vulnerabilidad experimentada por las ciudades más afectadas del país se explica por la distribución espacial de la población, las desigualdades socioeconómicas y de infraestructura urbana y habitacional, así como por la concentración económica dentro de los sistemas urbanos regionales, sumado a un modelo de gobernanza fragmentado e inequitativo. Como lo que hablamos en otros textos de cómo finalmente la ciudad no tiene una buena trama, no es conveniente. Tal vez soluciona ciertas cosas, por ejemplo, a la gente que vive en el centro le quedan bien, le queda a la mano. Pero el tema de que esté muy juntos ciertos lugares, que realmente no se midan, por ejemplo, estos IT, estos departamentos que se construyeron en Estación Central, que finalmente tienen un área muy pequeña para habitarse, para vivirla, y la gente tiene que recurrir a estar junta porque es como la única opción y una opción barata.
llegan a esto, finalmente, a, a cómo se ve la gente expuesta al COVID. Este documento se focaliza en los factores que están detrás de los casos afectados, resaltando la urgencia por adecuar las ciudades más vulnerables al contagio de futuras infecciones o pandemias a partir de las siguientes propuestas. Ya, aquí vamos con datos. Incentivar la implementación de una infraestructura para un desarrollo territorial más sostenible, resiliente y equilibrado. O sea, no dice así como que hay que aplicarlo, sino que nosotros solo estamos incentivando, nosotros no metemos la cuchara, solo decimos que deberían hacer. Segundo punto es proteger, apoyar y modernizar la infraestructura de nuestras economías locales y vecinales. Esto se hace desarrollando proyectos. Generar planes de recuperación de barrios saludables y seguros. O sea, no sé en qué momento tal vez tuvimos barrios saludables, tal vez eso preguntar también, porque dice recuperación de barrios saludables y seguros. Tal vez se refiere solo a la recuperación de barrios, pero en el que se transforme de que sean saludables y seguros, no sé cuándo. El cuarto, la de acondicionar los sistemas de movilidad y generar equipamientos más resilientes, seguros y accesibles para todos. Creo que la línea 7 está como haciéndose ahora, hablando sobre el sistema de movilidad, y está teniendo en cuenta como estos puntos de que se tienen que respetar sí o sí ciertas normas de salud, más que como de seguridad y de como antirrobos, que es como lo más común dentro de estos medios, es respetar como la distancia entre cada uno, asegurar que haya también disponibilidad para que no se produzcan estos espacios de hacinamiento entre las personas que ocupan el metro. Pero se está teniendo en cuenta esto en torno a la línea 7. Y último punto, que es el quinto, es plantear la institucionalidad del desarrollo urbano y regional resiliente frente a las amenazas del siglo XXI y comprometida con la ciudad en que vivirán las próximas generaciones. Es prácticamente ponerse así como la capa y decir, ¿sabéis qué? Tenemos que arreglar esto y por último, si no lo arreglamos para nosotros, pensar en los demás. Pensar en nuestros hijos, pensar en la próxima gente que habita aquí y no dejarles la cagada, prácticamente. Después vamos con el planteamiento del problema, que habla de que las ciudades chilenas, especialmente la región capital, que es Santiago, han sufrido de forma extremadamente seria los efectos de la pandemia del COVID-19, develando una serie de factores de riesgo y vulnerabilidad latentes. Pese a que los índices de letalidad se han mantenido bajos, 2,1% menor a países europeos que sufrieron la primera ola de la pandemia y que superaron de hecho el 10%, la incidencia acumulada de contagios con respecto a la población total de Chile ha llegado a 1.450 casos cada 100.000 habitantes, ubicándose dentro de los 10 países con mayor propagación a nivel mundial. Diablo. La grave situación de contagio que alcanzó Chile se explica en buena medida por la distribución espacial de la población. Acá un dato. Distribución espacial de la población. Las desigualdades socioeconómicas y de infraestructura urbana y habitacional. También la concentración económica dentro de los sistemas urbanos regionales y un modelo de gobernanza fragmentado e inequitativo. A escala de territorios, la pandemia alcanzó una situación especialmente crítica en la región metropolitana y el área metropolitana del Gran Santiago, que era como explicaba en un comienzo, que eran 61,4 muertes por 100.000 habitantes y casi 2.781 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, ubicada muy por sobre el promedio del país y superando a todas las demás capitales regionales. Luego aparece un segundo grupo de ciudades mayores a nivel regional que mostraron mayor vulnerabilidad a la pandemia como Calama, Iquique, Alto Hospicio, Rancagua, Antofagasta y el área metropolitana de Valparaíso. Acá en el texto se ven dos gráficos donde se les muestra como en comparación a muertos por COVID cada 100.000 habitantes.
Primero, el mayor claramente está Santiago, después Calama, después es como un total de Chile con el que se le compara las comunas. Iquique, Alto Hospicio, Punta Arenas, Valparaíso, Viña Alemana, Antofagasta, Rancagua y así para abajo. Siendo el menor, Coyhaique. Después hay otro gráfico muy similar al otro donde habla de la incidencia acumulada de casos COVID por 100.000 habitantes. Claramente en primer lugar Santiago, después Calama. En diferencia del otro gráfico se encuentra Iquique en tercer lugar. Después un total de Chile, Rancagua, Punta Arenas. Y al final claramente Coyhaique con un 45,7 infectados prácticamente. Después sigo del texto donde explica que la pandemia ha hecho evidentes las grandes brechas sociales en el acceso a la salud. Por ejemplo, esta situación que se vivió con las camas críticas de hospitales y el personal, que a nivel regional e intercomunal, así como hay otros importantes déficits sectoriales relacionados con la inequidad y la distribución de infraestructuras y servicios, que es prácticamente lo que se había visto el 2011 a través de un documento del MinSal, que de hecho se volvió a hacer este documento hablando sobre cómo había una mala distribución de los bienes de la salud el 2018 y el 2016. También habla de otro punto que es la falta previa de políticas de desarrollo urbano adecuadas, que de eso se encarga el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y finalmente los compara que frente a la expansión de la pandemia sanitaria y económica, los gobiernos locales y las organizaciones vecinales se convirtieron y surgieron como actores claves para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Como se había visto que antes el gobierno se había flaqueado, se les dio como prioridad como a los alcaldes y a las comunas. Pero sin embargo, se vieron afectados por esto, a pesar de tener las graves limitaciones de recursos y facultades como hablábamos antes. Explica que en particular el gobierno regional de áreas metropolitanas intercomunales se mostró muy limitado en su actuar, confirmando la importancia de su fortalecimiento y de las reformas en curso en modo de llegar a convertirse en un actor significativo de mejor gobernanza y conducción de un desarrollo urbano regional sostenible, para evitar esta falta de igualdad igual en los servicios y en los bienes que tenían entre las comunas. A nivel internacional, la pandemia ha posicionado una serie de directrices y conceptos sobre infraestructura y desarrollo urbano. Volviendo a caso acá en Chile, esta experiencia ha revelado la urgencia por evaluar las políticas de infraestructura y desarrollo urbano, adecuando las ciudades más vulnerables al contagio de futuras infecciones o pandemias, y revisa la estrategia del desarrollo territorial. Como que darle la importancia al tema de la salud, pero también ver así como ya, pero ¿cómo nos estamos organizando? A la que el presente documento lleva a cabo lo anterior mediante 5 propuestas y lineamientos que se exponen a continuación, que lo habíamos hablado antes, que es generar incentivos al desarrollo y equidad en el territorio en el rango de ciudades intermedias y menores. Esto con el objetivo de desconcentrar el crecimiento de la región metropolitana hacia estas. Esto ayuda a fomentar la mitigación de la vulnerabilidad, promoviendo la resiliencia y sustentabilidad del sistema de asentamientos urbanos. Es como ya Santiago está muy lleno, entonces tenemos que preocuparnos de que la gente de las regiones les conviene seguir estando en sus regiones. Entonces tenemos que hacer como un Santiago allá, pero no exactamente un Santiago, porque Santiago está mal, ¿cachai? No está bien preparado, no está hecho para esta cantidad de gente. Entonces hacer como distintos sectores, otros centros, ayuda a que esto como que se disperse y sea como más equitativo y más igualitario en la cantidad que hay de gente. Segundo punto es proteger y modernizar la economía e infraestructuras de desarrollo y abastecimiento de locales al aire libre. Por ejemplo, mercado de abastos, ferias libres, almacenes y talleres de barrio, que han demostrado importantes funciones sociales, alimentarias y laborales en los momentos más crudos de la pandemia, en contraste al cierre generalizado del retail y shopping malls, que es algo que se vio mucho en pandemia, que fue que con el cierre de estos centros comerciales, de los supermercados, finalmente la gente optó a ir
al negocio del barrio, a estas ferias, almacenes, que finalmente eran cercanos, no tenían una gran concentración de gente, igual tenían precios asequibles. Y lo mejor es que era como pymes, era como impulsado por los propios vecinos. Tercer punto es generar planes de recuperación de barrios, con bolsones de hacinamiento domiciliario y precariedad habitacional, donde se combinaron efectos de la pandemia sanitaria con la crisis de sobrevivencia económica en el Gran Santiago, Gran Valparaíso, Iquique y Antofagasta, como lo que hablábamos de la situación que se vive en Quinta Normal y en Estación Central, donde se ve un hacinamiento, una precariedad habitacional. En cuarto punto, tenemos que hay que condicionar los espacios públicos de las ciudades al contexto de pandemia y pospandemia. Ahora nosotros nos encontramos pospandemia, fomentando la caminata y la bicicleta, dando prioridad al transporte público por sobre el automóvil. Un fuerte punto que al menos todos los profesores que he tenido de sostenibilidad hablan de esto, que es necesario que se vuelva a invertir como esta jerarquía. Siempre la jerarquía moderna se ha dejado como el automóvil como el principal medio de transporte. Tenemos que revertir eso. Ahora nuestra prioridad es el peatón. Después bicicleta, transporte público, medio a la par. Claramente mejor bicicleta, es más saludable para uno. Y por último, el automóvil particular. Esto también conlleva mejorar el acceso a servicios públicos y áreas verdes en las ciudades del país, especialmente dentro de las áreas metropolitanas, que es donde se concentra la gente, y las ciudades vulnerables a la pandemia. En el texto anterior hablamos de cómo era un factor súper importante tener áreas verdes en relación a la pandemia, porque estas significaban un relajo en la ciudad, significaban un lugar donde tú puedes esparcirte sin tener que estar hacinada. Claramente las áreas verdes significan relajo, significan sectores de esparcimiento, de juego, es dedicado a niños, adultos mayores, adultos, personas en general. Lo importante es que significan tenerlas y cómo han sido promovidas, por ejemplo, en Francia, en otros tipos de ciudades que claramente saben identificar este problema y cómo solucionarlo con áreas verdes. En Chile no se ha visto, la verdad, pero sí he visto hartos casos ahora en este último tiempo en este gobierno de cómo se han asentado la recuperación de estas plazas, donde antes tenían mausoleos, antes eran vertederos ilegales, y se ha intentado como, aunque sea invertir un poco de bien público y destinar esta área para la gente. En quinto lugar, modificar la institucionalidad del desarrollo urbano y regional. Me interesa mucho ese punto. No entiendo muy bien a qué se refiere con institucionalidad del desarrollo urbano, pero me imagino que son como las leyes o como los objetivos o la agenda que tiene el gobierno para explicar el desarrollo urbano de las ciudades y de las regiones, como habla, que es un problema transversal a todos estos desafíos mencionados de infraestructura y desarrollo urbano. Claramente si se maneja este tema de la institucionalidad del desarrollo urbano, se maneja todos los puntos anteriores. Se maneja la infraestructura, se maneja el hacinamiento, se maneja el desarrollo, se maneja el área verde, se maneja todo. Por eso es importante realizar estrategias de desarrollo territorial que permitan el desarrollo saludable, yo creo que falta ahí, de ciudades más resilientes e integradoras. Después tenemos antecedentes y análisis de política pública, que creo que ya son como ser un poco más exactos con lo que estamos hablando y lo que queremos. Primer punto es la necesidad de una planificación urbana resiliente. Le gusta esta frase a la profesora, parece ser, resiliente. Habla de que en un contexto de cambio climático y crecientes desastres socionaturales, el concepto de resiliencia está cobrando cada vez más relevancia a nivel mundial. La adopción de planes integrales de resiliencia urbana resulta fundamental para reducir nuestra vulnerabilidad ante desastres socionaturales. Eso hablamos hace poco sobre los desastres socionaturales, que son prácticamente cuando se juntan como dos variables. Y hacíamos como casi que como un factor matemático. Uno que es constante, que son como
los desastres que pueden ocurrir. En el caso vimos dos tipos de desastres, uno que son los desastres como naturales y los otros que son sociales naturales. Los sociales naturales, por ejemplo, a los incendios, a las pandemias, cosas así. Y los naturales, claramente, lo que vivimos en Chile, que son los sismos, los tsunamis, erupciones volcánicas. Y de cómo estos multiplicados a una vulnerabilidad que nosotros podemos cambiar, no es una variable constante como las otras dos, sino que es algo que nosotros podemos manejar, podemos cambiar. Por ejemplo, en un terremoto, ¿cómo hacemos que nuestra vulnerabilidad sea mayor para que el riesgo sea menor? Hacemos políticas antisísmicas. Hacemos que los edificios den paso a que la gente pueda evacuar, porque un edificio, como lo explicaba el profesor Lu, va a caer. El edificio está hecho para que caiga, no se puede hacer un edificio que no se caiga. Podemos hacer un edificio que dé el tiempo para que la gente evacúe. Y eso permite solamente que reduzca la vulnerabilidad y así el riesgo. A nivel institucional, la incorporación del concepto de resiliencia supone un cambio de enfoque y gestión importante, donde se debe buscar conformar un sistema de ciudades más equilibrado y equitativo. Recordemos la diferencia entre equitativo e igualitario. Igualitario es como lo mismo para todos y equitativo es distribuir bien las riquezas o los recursos. Como si una comuna tiene mucho y otra comuna tiene poco, no le vaya a dar lo mismo a las dos. Tú tienes que darle más a la que le falta más y menos a la que no le falta, a lo que no le falta tanto. Con alternativas de residencia y empleo más descentralizadas a partir de planes de reactivación y políticas permanentes. Esto se refiere a para hacer ciudades más equilibradas y equitativas. Aquí volvemos al concepto de resiliencia, que se refiere a la capacidad de un sistema para absorber las perturbaciones y adaptarse tras un desastre socio-natural, que lo clavaba al comienzo, que prácticamente qué tan flexible es la ciudad, cómo se adapta. Esto lo habla Cutter el 2014 y Valin Campanella el 2005, así que ya lleva sus buenos 20 años este término, que se refiere exactamente a una planificación resiliente, donde se busca mejorar la capacidad de adaptación y ayudar a reducir nuestra vulnerabilidad ante estas amenazas. Atributos que contribuyen significativamente a la resiliencia de una determinada comunidad son: diversidad, permite una mejor adaptación ante cambios inesperados; redundancia, que es tener varios componentes que cumplen una función similar en caso que alguno falle, así como tener distintas vías, distintos métodos. Multifuncionalidad, que permite atender varias funciones tras un desastre, porque, no sé, ocurre un sismo y digamos que varios servicios se ven perjudicados, no es solo uno. Entonces tener como un método que solucione varios, pero que si en caso de que ese método no funcione, tener otros a la mano disponibles, perfecto. También tenemos el término de modularidad, que permite mantener funcionando los módulos individuales en caso de que otros fallen. Red y conectividad multiescalar, que son estas redes elásticas y redundantes. También tenemos cruces de gobernanza y capacidad de adaptación con innovación, especialmente a escala local. Otro punto que habla es sobre la desigualdad, la vulnerabilidad y el hacinamiento en los barrios vulnerables del país. Un tema ya conocido por la mayoría de la población, pero que es difícil encontrarle como una solución. La desigualdad no puede ser asumida como algo natural. No hay que normalizarla tampoco. Y los efectos de la pandemia nos llaman a reflexionar sobre las bases y principios sobre los que se han construido nuestras ciudades y las consecuencias de este modelo. Lo tapé al 2020, al 2023 más o menos. Mientras, previamente a la pandemia, según el CEPAL, indicaba que América Latina vivía
una coyuntura muy desfavorable para la equidad. En caso de Chile, mostraba un proceso de ralentización de la reducción de la pobreza y del déficit habitacional. Durante el 2014 al 2018, Chile reportaba un estancamiento del coeficiente de Gini, según encuestas de hogares, aunque la CEPAL señalaba en su informe de 2019 que no se captaba la verdadera concentración del ingreso, pues la participación del ingreso del 1% más rico usando registros tributarios y financieros reportaba una concentración del 23 al 26,5% de los ingresos del 10% más rico de hogares. Concentración superada únicamente por Brasil. Claramente. Las inequidades se reflejan en el espacio urbano, por lo que aplicar cierto tipo de medidas para enfrentar la situación de post-pandemia no es igual en una comuna que en otra. En el caso de la pandemia, se torna visible que en los barrios informales y predominantemente pobres es necesario hacer frente a esta situación integrando otros aspectos, además de los posiblemente epidemiológicos, involucrando diferentes niveles y sectores. En su mapa de reporte de la tasa de mortalidad por COVID-19 por el área metropolitana del Gran Santiago, la Fundación del Sol, en 2020, mostró importantes diferencias comunales en términos de muertes debidas a la pandemia del COVID-19, donde las comunas de menores ingresos se ven más perjudicadas respecto de las comunas del cono oriente de mayor ingreso. Dato importante, lo voy a guardar. Los niveles de hacinamiento domiciliario por comunas tienden a ser más altos en las comunas con mayores niveles de mortalidad por COVID-19, mostrando nuevamente la influencia de la desigualdad y la pobreza. Solo a modo de ejemplo, comunas como La Granja, San Ramón o Espejo, todas con tasas de mortalidad entre el 70 y 80% de los casos contagiados, muestran porcentajes altos de viviendas hacinadas, con un 10,3, 12,2 y 11,6% respectivamente. En contraste, comunas solo con un 10% de tasa de mortalidad, tales como Vitacura y Lo Barnechea, representan porcentajes de viviendas hacinadas de un 0,7% y un 3,3%, respectivamente. En el texto se ve el gráfico de las comunas que hay en el Gran Santiago, donde se ve claramente donde las comunas más pobres de la región se ve que tienen una tasa de mortalidad mucho más alta que el de que claramente concentran la riqueza. De hecho, se encuentra más de un 80% la tasa de mortalidad en Recoleta, Independencia, La Granja y San Ramón. Esto claramente pensemos los cada 100.000 habitantes. Seguida de esas comunas se ve Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Conchalí, Cerro Navia, Quinta Normal, Huechuraba, La Pintana, y de ahí va bajando un poco. En la siguiente imagen vemos una imagen con un conjunto de edificios con dudosos metros cuadrados por departamento, con claramente un desarrollo nulo de áreas públicas. Se ve de hecho que solo hay autos, no hay gente transitando, porque hay un pequeño porcentaje de vereda. Se ve un poco de área verde, muy poco. Y se ve también lo mismo todo el rato, departamento, edificio, se ve alguna oficina ahí, pero no se alcanza a ver ni parques, ni gente, ni tampoco como áreas de esparcimiento dentro de los mismos edificios. No se ven estas terrazas, nada.
Lo más probable es que sea estación central. La pandemia ha mostrado la importancia de recuperar los barrios vulnerables del país. Estudios recientes de la FAU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, han profundizado en los problemas de habitabilidad y hacinamiento de los migrantes vulnerables, quienes, junto con concentrarse territorialmente en ciertas ciudades y comunas, están sobrerepresentados en conventillos, cités y casas antiguas. 1% de chilenos versus un 10% de los migrantes, viéndose un 20% de los hogares migrantes afectados por hacinamiento crítico. Quiero ver qué significa hacinamiento crítico. Tiene que tener como alguna medida por metro cuadrado. Así como por condiciones de subdivisión insalubres. Subdivisión insalubre, también una descripción que no conozco. Y riesgosas en incumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes. Voy a buscar ese documento para investigarlo. Está hecho por Arriagada y Eri 2020. Hace poco de la publicación de ese texto. Por otra parte, el nuevo desarrollo de muy altas densidades en torres de departamentos, al contar con muy poca superficie habitable y altos índices de hacinamiento, no permite la aplicación efectiva de medidas de seguridad como el distanciamiento físico o las cuarentenas. Oh, verdad, el término de las cuarentenas, cuando se aislaban a los pacientes que tenían COVID. De esta forma, si tenemos en consideración la mirada global, donde el objetivo 11 de los ODS, me suena mucho, de los ODS, se plantea lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 11 de la ODS. Organización... Ay, no me acuerdo, de ahí lo voy a investigar también. Pero está en el CEPAL del 2018. Los estragos de la pandemia a nivel nacional evidencian este objetivo y se alejan claramente de poder alcanzarlo en la fecha señalada. La construcción de un desarrollo territorial más sostenible debe agudizar la mirada sobre la vulnerabilidad social territorial, desde los diferentes tópicos que involucran a los actores del territorio, teniendo en consideración la apreciación de estos respecto a las agrupaciones de variables. Se requiere de una herramienta eficiente para la toma de decisiones que involucre a los actores sociales, permitiendo una gestión más pertinente de la infraestructura del desarrollo social urbano y político-administrativo a nivel descentralizado, que apunte a desconcertar el crecimiento centralista, desarrollado en las ciudades intermedias y menores de forma más sostenibles y resilientes. Tanto como problema-solución. La intervención de espacios públicos podría tomar en cuenta los más de 15 años de experiencia de programas como el Quiero mi barrio del Minbu y del programa de recuperación de barrios, política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que en términos de evaluaciones de impacto muestran importantes efectos positivos. Recuerdo el Quiero mi barrio del Minbu, pero no me acuerdo del otro. Y el programa de recuperación de barrios de la política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Después hablamos de economías locales y su necesidad de fomento. El desarrollo local supone una apuesta estratégica para fortalecer los activos y actores de las economías locales, anclados en el capital social territorial, promoviendo mecanismos de atención de necesidades de las comunidades de un territorio dado. En este enfoque, la generación de iniciativas sube desde la base territorializada hacia los niveles superiores de la estructura de la organización pública, que debe apoyarlos de modo promocional y no asistencial. El autor Ferreira, en 1971, señala que para cada país el desarrollo económico general es la consecuencia del desarrollo económico local sostenido. La clave es saber potenciar las posibilidades locales,
en consonancia con todos los aspectos vinculados a un proceso en equilibrio con las particularidades territoriales y humanas que lo componen. Buen dato, me gusta cómo lo describió. Previamente a la pandemia, las ferias libres y mercados de abastos tradicionales gozaban de una importante popularidad y aceptación por la ciudadanía. El comercio de barrio había logrado sobrevivir a una penetración del retail y comercio de cadenas en las ciudades por una serie de factores relacionados a la identidad, costos y vínculo con la historia urbana y de las comunidades vecinales. Durante la pandemia, estos lugares fueron centros de abastecimiento, trabajo y encuentro social fundamentales para las poblaciones de menores recursos. Sus condiciones de infraestructura, seguridad, distanciamiento, sin embargo, reflejaron largas décadas de descuido por políticas de inversión del Estado, reflejando grandes fragilidades. Otro punto es hacia un desconfinamiento seguro, la necesidad de acondicionar los espacios públicos. Explica que las ciudades deben prepararse para un desconfinamiento y retorno progresivo de las personas a sus trabajos o a lugares de estudio, una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, claro. En este entonces ya estamos en un desconfinamiento completo. Resulta fundamental, en este caso, que la infraestructura urbana permita mantener sí o sí el distanciamiento urbano, distanciamiento físico, digo, necesario entre las personas, garantizando protección sanitaria. Es decir, el COVID ya pasó, pero igual es necesario tener este distanciamiento. Por tema para no contagiar si se viene otra pandemia, para evitar el contagio masivo de estas típicas enfermedades que son estacionales. Y para esto se requiere una serie de medidas para acondicionar la infraestructura vial, para una movilidad más segura, particularmente para usuarios del transporte público. Ciclistas, peatones, me imagino, porque el auto es muy difícil su contagio. Pero el tema es que uno de los problemas es que las veredas en Chile en su mayoría están subdimensionadas, o en muchos sectores vulnerados las veredas no están pavimentadas o ni siquiera existen. La Ordenanza General del Urbanismo y Construcciones, la OUC, establece un ancho mínimo, excepto excepciones, de 7 metros para las calzadas, mientras que el ancho mínimo de veredas es solo 1,2 metros en calles residenciales. En la práctica, esto implica que dos personas caminando en dirección opuesta no pueden mantener la distancia necesaria de 2 metros. O sea, una tiene que pasar por la calle si quiere evitar un contacto de contagio. Respecto a la accesibilidad a servicios y áreas verdes, se hace necesario acercar los servicios y el empleo a las personas, de forma que las distancias a estos destinos sean más cortas, como se propone la ciudad de los 15 minutos, y puedan realizarse en modos no motorizados y transporte público, tarea que requiere grandes cambios normativos de infraestructura y en los instrumentos de planificación. ¿Existe experiencia en Chile al respecto? Por ejemplo, el programa Rutas Bacanes, desarrollado en las comunas Lautaro y El Bosque. No conocía la existencia de ese programa. Implementó ciclovías y gestión del tránsito por parte de la propia comunidad en colegios de la zona, incrementando la cohesión social de la comunidad y la actividad física de los escolares. Respecto del empleo y del estudio universitario y técnico, se requieren medidas de mediano y largo plazo, pues el patrón de destino de viajes se concentra en un sector específico de la ciudad, especialmente en las áreas metropolitanas. Es necesario proponer incentivos a la ubicación de oficinas y otros usos de suelo que generen una gran cantidad de viajes, como universidades, institutos o centros comerciales, en puntos cercanos a la residencia de las personas, de forma de crear subcentros. También un término que ocupamos harto. Para el caso de Santiago, estos puntos deberían estar vinculados a estaciones de metro que estén fuera de la línea 1 del metro. Contando con incentivos normativos, como por ejemplo
la exención de la necesidad de estacionamientos o subsidios a la demanda por incentivar la densificación. En el caso de otras áreas metropolitanas o ciudades, estos lugares deberían contar con infraestructura para el transporte sustentable y el transporte público. En lo que respecta a los instrumentos de planificación, estos deberían estar ligados a planes de inversión y estándares mínimos de acceso a servicios básicos clave. Después tenemos el cuarto punto, que habla sobre recomendaciones para la política pública. Ya llevamos casi 40 minutos, creo que es como el más largo, pero porque se da para mucho. Tenemos que la primera recomendación para la política pública es incentivar la implementación de una infraestructura para un desarrollo territorial más sostenible, resiliente y equilibrado de forma participativa. Tal vez estamos hablando lo mismo todo el rato, pero siempre es como importante detallar un pequeño detalle que se nos pasa por alto. En este caso es la forma participativa. El primer punto, la primera recomendación, habla de construir una metodología de análisis territorial para la toma de decisiones enfocada a la vulnerabilidad, que involucre a los actores sociales, permitiendo la regeneración de una gestión más pertinente y descentralizada. Es decir, que exista la participación, por ejemplo, de los vecinos, de la gente que trabaja ahí tal vez, de la gente que estudia ahí. Teniendo en cuenta la experiencia de Ñáñez, un texto que hizo el 2016, donde se elaboró un índice de infraestructura y equipamiento urbano a escala de distintos usando información del precenso del 2011. Donde se propone que esta metodología sea organizada en un índice combinando 6 dimensiones: la incidencia acumulada del COVID-19 y tasas de reproducción y contagio, la frecuencia de restricciones de desplazamiento o cuarentenas, el otro sobre habitabilidad, hacinamiento y domiciliario, las carencias de infraestructura pública, como la salud y áreas verdes, también la generación de viajes laborales hacia otras comunas o dependencia funcional, porque recordemos que en ese entonces ciertas comunas, por ejemplo de la región metropolitana, habían estado en desconfinamiento y otras aún se mantenían en cuarentena. Entonces, si uno trabajaba en una comuna que se encontraba en cuarentena, a veces se veía imposibilitado por ir por las calles, o había que pedir un permiso, o había que ponerse de acuerdo con las autoridades pertinentes. En quinto punto habla de la vulnerabilidad demográfica y económico-laboral. Y en el sexto habla de redes de capital social local. Y acá menciona el último, que es la autosuficiencia del comercio y el abastecimiento alimentario local. Agudizar la mirada sobre la vulnerabilidad social territorial desde los diferentes tópicos que involucran a los actores del territorio, involucrándolos en la toma de decisiones a municipios, consultorios e organizaciones sociales. Otra recomendación es proteger, apoyar y modernizar la infraestructura de nuestras economías locales y vecinales. ¿Qué significa? Finalmente, potenciar las condiciones de infraestructura, seguridad, sanidad, distanciamiento de las ferias libres y mercados de abastecimientos tradicionales. Importantes centros de abastecimiento alimentario, trabajo y encuentro social para las poblaciones de menor recursos del país. Tercera recomendación es generar planes de recuperación de barrios saludables y seguros. Aprovechar los casi 15 años de experiencia del programa del MIMBU, de Como el que quiero mi barrio, con el objetivo de intervenir en varios con bolsones de hacinamiento, domiciliario y precariedad habitacional, donde se combinan los efectos de la pandemia sanitaria con la crisis de sobrevivencia económica. Canalizar una nueva aproximación al tema sanitario que considere los problemas de habitabilidad y hacinamiento crítico de los sectores vulnerables e migrantes a través del programa de recuperación de barrios. Implementar también modelos de gestión de planes comunales y barriales de salud y hábitat que innoven en las intervenciones de espacio público, organización vecinal y habitabilidad.
También atender la escasa inclusión de objetivos de salud local en PLADECOS, que son estos planes de desarrollo comunal, y proyectos de inversión barriales aplicados a los vectores de enfermedad y contagio vinculados a la vivienda y espacio público precario. No entiendo a qué se refiere con vectores de enfermedad y contagio. Acondicionar los sistemas de movilidad y generar equipamientos más resilientes, seguros y accesibles para todos. A veces me pasa que es como muy fácil como ir mencionando y repitiendo todo el tema, pero es como... Ya, pero ¿cómo? No hay un cómo, es como que les cuesta decir cómo. Es como decir, ay, pero tenemos que aumentar esto, hay que hacer esto, ya, pero ¿cómo? Complicado. Con respecto a este punto sobre acondicionar los sistemas de movilidad, se refiere a aumentar las pistas exclusivas de bus y fiscalizar su operación, impidiendo que los taxis las ocupen, mejorando la velocidad de circulación del transporte, haciéndolo más competitivo frente al particular, reduciendo emisiones. Es decir, ¿sabéis qué? Me demoro más yendo en auto que en micro, mejor me voy en micro. Eso ayuda más que nada al tema de las emisiones. Aumentar significativamente el espacio destinado a los paraderos de buses. Un gran problema acá, por ejemplo, en Ciudad de los Valles. Para permitir el distanciamiento físico. Invertir fuertemente en nuevas ciclovías de emergencia que permitan garantizar la movilidad de las personas resguardando la distancia física y el descongestionamiento del transporte público. Claramente, porque si ya hacemos que todas las personas se cambien del auto a la micro, por ejemplo, o al metro, esto va a hacer que se llene más de lo que ya está y ocurra un hacinamiento. Pero si ahora organizamos la ciudad de que también sea una opción ir en bicicleta, por ejemplo, entonces ahí se reducen la gente que ocupa micro a la gente que se mueve ahora en bicicleta. Entonces, tenemos que localizar estas ciclovías en calles troncales o colectoras, ocupando pistas antes destinadas al tráfico vehicular particular, dando continuidad a la red de ciclovía actual. La red de ciclovía actual, la verdad es que hay pocas comunas que tienen una, bien hecha también porque tenemos que distinguir, no es llegar y hacer como una línea en la calle y decir no, de acá para allá bici, de acá para allá auto. Eso es peligroso también, hay que hacerlo bien, hay que planificarlo bien, hay que señalizarlo, hay que ponerle tachones, coloquen más color, enseñen, edúquenlo sobre cómo es la educación vial. También hay que ensanchar las veredas subdimensionadas y mejorarlas en sectores vulnerables donde se encuentran despavimentadas o ni siquiera existen, con el objetivo de permitir una distancia de 2 metros entre peatones. Me gusta acá, exacto, por fin. 2 metros entre peatones, eso tiene que ser. El ensanchamiento de ciclovías y veredas no debería constituir una medida temporal de emergencia, sino pensarse como una oportunidad para transformar definitivamente nuestras calles diseñadas principalmente para el tránsito fluido motorizado. Aumentar este ancho de los cruces peatonales y recalibrar la programación de semáforos para permitir un tránsito más fluido del peatón y evitar estas congestiones peatonales que se hacen en los cruces, principalmente cuando estamos cruzando la Alameda. Acercar los servicios y el empleo a las personas de forma que las distancias sean más cortas y puedan realizarse en modos no motorizados y transporte público. Fijar estándares de acceso a servicios básicos como jardines infantiles, colegios, consultorios, plazas, parques, etc., de forma que los usuarios no deban desplazarse grandes distancias para acceder a este tipo de equipamiento. Prever a las municipalidades los recursos necesarios para que estos estándares puedan ser implementados también es un must. Finalmente, implementar estas medidas de mediano y largo plazo en torno al empleo y el estudio universitario técnico, de modo y que finalmente modifiquen su patrón de destino de viajes concentrado en un sector específico de la ciudad. La verdad es que, no sé, por ejemplo, si tuviesen como que dejarlo más periférico mi ciudad,
lo haría mientras sea como por un bien común. Esto finalmente propone incentivos a la ubicación de oficinas en puntos cercanos a la residencia de las personas con esto de crear subcentros. La quinta recomendación, y ya terminando creo, es plantear una institucionalidad del desarrollo urbano y regional resiliente frente a las amenazas del siglo XXI y comprometida con la ciudad en las que vivirán las próximas generaciones, es decir, cómo ver esto un proyecto a largo plazo. Descentralizar la planificación urbana y fortalecerla en escala regional y local, fomentando la adaptación y la coordinación entre las distintas escalas de planificación, sectores y ministerios involucrados en el diseño de estos planes integrales de resiliencia urbana, aseguran una amplia participación de la ciudadanía. Poner en práctica este cambio de enfoque y gestión conformando un sistema de ciudades más equilibrado y equitativo, con alternativas de residencia y empleo descentralizadas a partir de planes de reactivación y políticas permanentes, no transitorias. Fijar estándares de acceso local a ciertos servicios básicos, como educación, salud y áreas verdes, promoviendo servicios locales, modulares y multifuncionales en todo el territorio, asegurando su amplia cobertura y redundancia y permitiendo también reducir los traslados de las personas en el territorio, como mencionábamos antes. También es necesario construir de estos comités intersectoriales de crisis que analicen lo ocurrido en las grandes ciudades y regiones urbanas que mostraron mayor vulnerabilidad y precariedad y levanten planes especiales de acondicionamiento, integrando los gobiernos locales y a nuestro principal actor, la ciudadanía. Ya, y eso es todo. Eso, muchas gracias.